tercer día me iban a echar del campamento por mala conducta, por ser insoportable con los consejeros. ¿Cuántos de ustedes han sido insoportables con los consejeros? Uno, si usted sí, fijo. Dos, fijo. Y al tercer día me iban a echar del campamento. Y vino a hablarme así como el pastor Daniel, el director del campamento, y me dijo, mira, allá en Chile se dice así, ¿no? Mira, cabro, ven para acá, me dijo, cabro, ven. A los chicos se les dice cabros y a las chicas se les dice cabras. Entonces, yo era un cabro. Me pone la mano así y me dice, mira, cabro, ven para acá, te voy a dar la última oportunidad. Porque si no ya te tienes que ir porque eres insoportable, me dijo. Te paras en las sillas en medio de las reuniones, empiezas a tirar la comida. No hagan eso, ¿ah? Empezabas a tirar el arroz con la cuchara, te escondías para no ir a las reuniones. Entonces, ¿sabes qué? Es mejor que te vayas, pero te vamos a dar la última oportunidad. Entonces, las personas que estamos acá no somos santos, no somos perfectos, no somos nacidos siempre en una iglesia, pero al igual que tú, tuvimos un inicio en lo que es nuestra vida cristiana y tuvimos que luchar. Yo le contaba, creo que a Nando, creo que estaba tan desocupado que me senté a hablar con Nando. Imagínate cómo haber estado desocupado. Que yo le dije que yo tenía dos grandes amigos. ¿Listo? Y cuando llegué del campamento, conocí a Cristo, yo comencé a sentirme incómodo con la amistad que tenía con ellos. Y uno de ellos, hasta el día de hoy, es ateo. Si tú ves su Facebook, él dice, yo no creo en nada. Y era mi mejor amigo. Y a mí me gustaba estar con él. Me encantaba estar con él. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, en algún momento tuve que tomar una decisión. Y más que yo tuve que tomar una decisión, el Señor solito se encargó de hacer algo. El Señor me quitó unos amigos que no eran una ayuda para mi vida espiritual y me regaló otros que sí eran una tremenda bendición para mi vida. Y fíjate que esos amigos cristianos hasta el día de hoy puedo disfrutar ser amigos con ellos. Así que yo te animo a que en este campamento entiendas que venciendo al mundo. ¿Y por qué hay que vencer al mundo? ¿Cómo hay que vencerlo? ¿Y por qué debemos vencerlo? Hemos visto eso en esos días. En el primer estudio vimos que para ser un vencedor te tienes que apegar, adherir ¿a quién? A Jesucristo. Romanos 8:37, por medio de Cristo somos más que vencedores. Si tú te aferras a Cristo, te apegas a Él, ten la seguridad de que vas a ser un vencedor, una vencedora en medio de este mundo. En el segundo estudio estuvimos viendo por qué el mundo es nuestro enemigo. ¿Por qué el mundo es nuestro enemigo? En primer lugar, porque Dios lo dice. En segundo lugar, porque el diablo es el que administra este mundo. La moda, la forma de hablar, la forma de comportarse, toda la pone el mundo y todo tiene que ver con el pecado. Y en tercer lugar, ¿por qué el mundo es nuestro enemigo? Es porque la conducta del mundo, la forma de actuar del mundo es totalmente diferente a lo que nosotros creemos. ¿Cuánto tú has visto? Espero que no lo hayas visto, un señor con una Biblia y fumando en una esquina. Nunca lo vas a ver, espero, porque es imposible que si tú dices que eres cristiano, tú disfrutes las cosas que a Dios no le agradan. Y al otro día nos separamos, las chicas estuvieron acá con dos caminos, con dos decisiones. El ocuparse del espíritu da vida, y el ocuparse de la carne da muerte. Y con los hombres allá estuvimos viendo la historia de un joven de 17 años, quizás como tú, que llegó a Egipto, llamado José, y José venció a Egipto. Egipto no lo pudo transformar en un egipcio. Él siguió siendo un joven hebreo. Ayer en la tarde, estuvimos viendo otro joven que llegó a Babilonia, llamado Daniel. Y a Daniel lo quisieron cambiar a sus amigos, le quisieron cambiar el nombre, luego le quisieron cambiar sus costumbres y finalmente quisieron que adorara a otro Dios, pero Daniel tomó la decisión en su corazón. Vimos ganadores, pero anoche en la fogata estuvimos viendo un hombre llamado Demas que perdió la batalla con el mundo y se fue amando a este mundo. Pero hoy
queremos terminar hablando acerca de una persona que también vivió en este mundo. Pero antes quiero hacer una pregunta y si usted me permite vamos a regalar 1000 puntos. 1000 puntos. No, 1000 puntos no tampoco, no mucho. Vamos a regalar 30 puntos a aquel que me diga qué pasó el 21 de julio de 1969. ¿Perdón? Exacto. ¿De qué equipo es? Azul. Muy bien, azul, azul. ¿No? No me dijo que era azul. Pero si en eso habíamos quedado, porque yo cuadré con él, que yo le decía, no, él acertó. Tú sabes lo que pasó el 21 de julio de 1969 y tú vas a decir, pero si yo no había nacido. Yo tampoco. No, ya. Yo tenía 4 años. El hombre pisó la luna. Neil Armstrong fue el primer hombre que puso su pie sobre la superficie lunar. Y a lo largo de la historia han sucedido muchos hitos. La bomba atómica, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, como también cuando el hombre pisó la tierra. Pero vamos a San Juan capítulo 1, por favor, en tu Biblia, y yo quiero decirte en esta mañana, mencionarte el acontecimiento más grande que la historia de la humanidad ha vivido y ha experimentado. Juan 1:14 nos va a decir el evento que marcó la historia, el suceso que dividió la historia en dos, el evento más importante que el ser humano ha oído y ha marcado la historia de la humanidad. ¿Sabes cuál es ese? ¿Sabes cuál es ese evento que dividió la historia en dos y marcó la historia? Y hoy día la historia se divide en un antes y un después. Es que Jesús vino a este mundo. Jesús vino a este mundo. Y ese es el evento que divide la historia, que marca la historia. Juan 1:14, antes de que oremos, dice así, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Padre nuestro, gracias por este día que tú nos das para vivir. Gracias, Señor, por poder abrir tu palabra estos minutos. Gracias por cada campante. Gracias por el equipo también de trabajo. Y te doy gracias por este tiempo que vamos a compartir tu palabra. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La Biblia dice, por favor, mírame acá. La Biblia dice que Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, caminó, habitó en medio de nosotros. Hace muchos años atrás, Jesús nació en un pesebre, en un establo, por eso tú celebras Navidad. Y la Biblia dice que Jesús vivió y habitó en medio de nosotros. El Hijo de Dios se hizo carne, se humanó, como dicen algunas personas, y habitó y vivió en medio de nosotros. Imagínate tú, el hombre llegó a la luna y eso fue un evento pero tremendo que hasta el día de hoy se recuerda, pero ese evento queda chiquitito al lado de saber que Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, en un pesebre, en un establo, nació y vivió en medio de nosotros. Qué increíble saber que Jesús vivió en medio de nosotros. Por eso, San Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne, ¿y qué dice después? Habitó, dice la palabra de Dios, entre nosotros. Muchos podrán dudarlo. Muchos dicen, bueno, ¿y eso cómo yo sé que es verdad? Es verdad que Jesús vivió y habitó en medio de nosotros. Es verdad
Porque la Biblia lo dice. En primer lugar, la Biblia lo dice. Fíjate que la palabra de Dios va diciendo que Jesús vino a este mundo. En segundo lugar, la arqueología comprueba de que Jesús estuvo en esta tierra. Y en tercer lugar, la historia comprueba de que Jesús habitó en medio de nosotros. Es un evento innegable. Es un evento que nadie puede negar y Jesús habitó en medio de nosotros. Mírame acá, por favor. Jesús vivió en medio de personas como tú y como yo. Jesús vivió en medio de personas como tú y como yo. Jesús vivió en una cultura quizás diferente a esta, pero vivió con personas y vivió en situaciones que quizás tú también vives. Pastor, en ese tiempo no había internet, pero habían otro tipo de situaciones. Y Jesús vivió y habitó en medio de nosotros. Y Él, mírame acá por favor, el ejemplo máximo, Él nos va a enseñar cómo debemos vivir en medio de este mundo. ¿Te acuerdas lo que te dije anoche? Los jóvenes cristianos no necesitan el pecado para divertirse. Los jóvenes cristianos no necesitan el pecado para divertirte. ¿Cuál es la mentira del mundo? Tú necesitas el vicio, el pecado, la sexualidad fuera de la voluntad de Dios para divertirte vas a ser feliz. Eso es absolutamente falso y eso es una mentira. Eso es absolutamente falso y es una mentira. Permíteme contarte la historia real de un joven llamado José, que de cariño le decíamos Pepe. Pepe vivía cerca de nuestra casa cuando vivíamos en Chile. Yo no lo conocía mucho y el pastor de la iglesia un día me dice, ¿me acompañas a ver a Pepe, a José? Claro, le digo yo he escuchado de él, pero mucho no lo conozco. Me dice, lo que vas a ver, por favor, no lo digas, porque es una visita privada de carácter pastoral. Perfecto. Llego donde está José, un joven de 23, 24 años, y lo veo postrado en cama. Y le digo, él nos dice, gracias, Pastor Santiago, Pastor Joaquín, gracias por venir a vernos, por venir a verme. Estoy muy mal realmente, y yo no conocía la historia de él. En un momento, él me comienza a decir, Pastor Joaquín, mire mis piernas. Y se levanta la cobija y sus piernas no eran más gruesas que esto. Y con unos hongos así de grandes en sus piernas. Yo dentro mío dije, ¿qué te pasó? Él me dice, tengo SIDA. SIDA, le digo yo. En ese tiempo era muy poco conocido el SIDA. Y yo le digo, bueno, pero ¿qué te pasó? Él me dijo, mire, pastor, no me va a creer, pero yo fui a Santiago, él vivía a 6 horas de la capital que es Santiago, él me dijo, yo viajé a Santiago por un trabajo. Y el trabajo lo hice durante la mañana y me desocupé y salí a caminar en la noche de Santiago. Y en una esquina había parada una chica. Y ella me dijo así, ¿quieres divertirte un rato? ¿Quieres pasar un un pequeño rato agradable? Y dice José que hace esto. Mira para todos lados y dice, nadie me está viendo. ¿Qué me puede pasar? Y fue y se acostó con esa chica, con esa mujer de la calle, y esa mujer estaba infectada. Y él se contagió. Y él me dijo así, pastor, por 15 minutos que me acosté con ella, hoy estoy pagando mi pecado por haberme acostado con ella y haber fornicado. Al tiempo después, a los meses después, él murió. Entre 23 y 24 años. ¿Por qué? Porque él creyó que la diversión, la alegría está asociada al pecado. Separa esas cosas.
querido joven. Una cosa es la diversión, la alegría, la juventud, el reírse, el pasarlo rico. Otra cosa es el pecado. Jesús dijo, no necesitas lo que es pecaminoso. Nadie te va a prohibir reírte. El engaño del mundo es que el cristianismo es fome, ya te enseñé esa palabra, que es aburrido, que no tiene gracia, pero Jesús nos va a enseñar cómo vivir en este mundo, porque Él vivió en este mundo, al igual que tú y al igual que yo. ¿Cómo lo hizo Jesús para vencer al mundo? ¿Cómo hizo Jesús para vivir aquí, en una vida, en una sociedad tan pecaminosa? ¿Cómo hizo Él para vivir una vida que agradara a Dios? ¿Tú sabías que cuando Jesús estuvo en esta tierra no la tuvo fácil? ¿Tú crees que todos amaron a Jesús? ¿Tú crees que todos lo abrazaban y le daban besitos? Mira, partamos a ver algunos versículos para que veas lo difícil que fue para Jesús cuando estuvo en esta tierra. Vamos a comenzar con Juan capítulo 7, versículo 5. Juan capítulo 7, versículo 5. Juan capítulo 7, versículos 4 y versículo 5. Si alguien los puede leer con voz de trompeta. 7, 4 y 5. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Oh, gracias. Ni sus hermanos creían en él. Imagínate tú, los hermanos de Jesús le hacían bullying. Los hermanos de Jesús lo despreciaban. Los hermanos de Jesús lo menospreciaban. Y dice la Biblia que ni sus hermanos creían en él. Imagínate tú, capaz que tú me dices, pastor, yo soy el único cristiano en mi familia, nadie en mi familia lo es, mis hermanos se burlan, mi papá y mi mamá se burlan, mis compañeros de colegio se burlan de mí, no creen en estas cosas. Bueno, en Jesús tampoco ni los hermanos creían en él. Entonces, ¿Jesús experimentó el rechazo? Claro que sí. Ni su propia familia creía en él. Entonces, Jesús tuvo que experimentar el rechazo. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 41. Juan capítulo 8, versículo 41. Mira lo que dice Juan 8:41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Sabe lo que le decían sus enemigos? Que él era fruto de una relación pecaminosa. Sus enemigos le decían, nosotros no nacimos de la fornicación de José y María. Los enemigos de él lo atacaban y le daban duro. Pero Jesús se mantuvo fiel a lo que Dios quería para él. Vamos a Juan 10:20, por favor. Vamos a Juan 10:20. Juan 10:19, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, ¿qué le decían? Demonio tiene. Y luego decían, está fuera de sí. ¿Sabe lo que le estaban diciendo a Jesús? En primer lugar, sus enemigos le decían, oye, tú tienes demonio en tu corazón. Y segundo, le decían, oye, estás loco, estás fuera de sí. Jesús no la tuvo fácil en este mundo. Jesús fue atacado no solo por sus hermanos, no solo por sus enemigos, sino que le decían, estás loco, estás fuera de sí. Vamos por favor a Lucas capítulo 23, versículo 5.
Lucas 23, versículo 5. Versículo 4, cuando Jesús está delante de Pilato, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre, pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. ¿Sabes cómo lo llamaron a Jesús? Un alborotador, una persona que causaba problemas. Entonces, Jesús tenía sus enemigos. Jesús no la tuvo fácil en medio de este mundo. Y permíteme terminar con la siguiente, que es la más fuerte. Vamos a Lucas capítulo 7, por favor. Lucas capítulo 7, versículos 34 y 35. Dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Sabes cómo le decían finalmente a Jesús? Amigo de pecadores, amigo de publicanos. Entonces, queridos jóvenes, señoritas, ¿Jesús vivió en medio de este mundo? Sí. ¿Habitó en medio de nosotros? Él fue un niño, un adolescente como tú. Él tuvo sus padres. Él se crió en Nazaret. Él creció. Y cuando ya comenzó a hacer su ministerio público, fue atacado, fue menospreciado. Y la Biblia dice que ni aún sus hermanos creían en él. ¿Quién te dijo que ser cristiano es fácil? ¿Quién te dijo que ser creyente en Cristo es fácil? No vas a ser aplaudido, no vas a ser felicitado, no vas a ser condecorado ni te van a poner una foto ahí como el empleado del mes o el compañero del mes, porque ser cristiano en este mundo no es fácil. Deja de decir groserías en medio de todos tus amigos entre comillas, y te vas a dar cuenta que te van a comenzar a mirar feo. Deja de andar con novios y novias a esta edad y te van a empezar a decir que tú eres raro, que tú eres una persona de otro mundo. Deja de decir mentiras, deja de andar haciendo cosas que no corresponden. ¿Y sabes lo que van a pasar? Te van a comenzar a criticar y atacar. Y es aquí donde los adolescentes a veces fallan. Mírame acá, por favor. Por miedo, por vergüenza y por no perder a tus amigos, entre comillas, muchos de ustedes no tienen la valentía de decir, yo soy cristiano, yo no participo de eso. Y te entiendo, porque no es fácil. Yo también en cierta manera lo experimenté cuando yo conocí a Cristo y comencé a dejarme de ciertas cosas. Comenzó, en esa época no se llamaba así, el bullying de los amigos que yo tenía. Pero, ¿sabes? Jesús también vivió lo mismo. Jesús fue atacado, Jesús fue humillado por las personas y solo te mostré 3 o 4 formas en que a él lo trataron. Pero, ¿Jesús se aisló de las personas? Te hago una pregunta. ¿Jesús, por el trato que le dieron, se aisló de las personas? No, Jesús no se aisló de las personas. La Biblia me enseña que Jesús habló con distintas personas. Él se relacionó con distintas personas. La Biblia me dice en Juan capítulo 3, vamos a San Juan capítulo 3, que Jesús habló con un fariseo. Oh. Un fariseo hablando con Jesús. Un fariseo hablando con Jesús. ¿Sabes cómo se llamaba ese fariseo? Versículo 3.
capítulo 3, versículo 1, había uno de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Sabes tú cómo le llamaba Jesús a los fariseos? Hipócritas. Y Jesús se sentó a comer, a conversar con un hipócrita. ¡Fua! Jesús se sentó a conversar con un hipócrita. En segundo lugar, en Juan capítulo 8, vamos a San Juan capítulo 8, Jesús, ¿sabes con quién conversa? Con una prostituta. San Juan capítulo 8, con una mujer hallada en adulterio. Capítulo 8, versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, Jesús en medio de este mundo, mírame acá por favor, atacado, le hacían bullying, lo acusaban de cosas, sus hermanos no creían en él, pero Jesús no se aisló de las personas. Él habló con un fariseo, él habló con una prostituta, él habló con un publicano. ¿Sabes tú lo que era un publicano? Un publicano era un traidor para el pueblo judío. El publicano, uno de los publicanos llamado Mateo y otro Zaqueo, era un traidor a los judíos. ¿Sabías tú? Mírame acá por favor, que cuando estaban los judíos aquí y veían venir un publicano, los judíos todos se alejaban y ni siquiera tenían una relación con él, porque para los judíos el publicano era un traidor que cobraba impuestos para Roma. Pero Jesús habló no solo con un publicano, habló con dos publicanos. Habló con un fariseo, habló con una mujer adúltera, habló con un publicano, habló con una mujer pecadora, habló con un joven rico, habló con una viuda. O sea, Jesús se relacionó con todo tipo de personas. Muchas veces vas a escuchar: no te juntes con los pecadores. Sí, es verdad. Pero ¿cómo hizo Jesús para vencer al mundo si se juntó con pecadores? ¿Cómo hizo Jesús para no compartir su pecado? Y eso es lo que yo quiero que entiendas en esta mañana al terminar, que Jesús vino a este mundo, vivió en medio de nosotros, fue criticado, fue atacado, se reunió con personas de dudosa reputación, pero Él agradó al Padre. ¿Cómo hizo entonces? ¿Cómo hizo para hacer eso? Entonces, en esta mañana, rápidamente, quiero dejarte 3 lecciones de cómo Jesús venció al mundo y agradó al Padre. Te voy a volver a repetir. 3 lecciones finales de cómo Jesús venció al mundo y agradó al Padre al mismo tiempo. ¿Listo? Es importante que entiendas esta unidad. Jesús venció al mundo, pero agradó al Padre cuando estuvo en medio de nosotros. Y la primera lección que vamos a aprender es que Jesús no se aisló de las personas. Jesús no se aisló de las personas. Tú tienes compañeros de colegio, tú tienes compañeros de barrio, tú tienes familiares. Algunos de ustedes van a escuelas de fútbol, van a escuelas de tipo de cosas, y en todo lugar te vas a encontrar con personas. Tienes un primo, tienes unas primas, tienes unas amigas, tienes unos amigos que no son creyentes. Entonces tú vas a decir: uy, en el campamento me dijeron que yo venciera el mundo, entonces lejos de ellos. No. ¿Y por qué tienes que relacionarte con ellos? Porque tú tienes que mostrarles cómo es un cristiano. Tú tienes que mostrarles cómo es una persona que tiene a Cristo en su corazón y que no necesita el pecado para divertirse. Jesús habló con un fariseo, pero ¿Jesús se volvió fariseo? No.
Jesús habló con una mujer adúltera, entonces él se volvió en un adúltero. No. Querido joven, adolescente, Jesús no te prohíbe tener amistades. Jesús no te prohíbe relacionarte con las personas. Nunca te aísles pensándote que aislándote vas a hacer las cosas correctas. No, en primer lugar, Jesús no se aisló del mundo. En segundo lugar, Jesús siempre les predicó el Evangelio. Jesús siempre les habló de Cristo. Siempre les habló del Evangelio de Cristo. ¿Sabes? Si quieres vencer al mundo y agradar al Padre, tu deber es aprender a hablar de Cristo a las otras personas. Una de las primeras cosas que hay que hacer es decir, yo soy cristiano. Cuando estaba trabajando en un colegio como pastor, uno de los colegios que yo trabajé, llegó una nueva coordinadora. ¿Y te acuerdas de ese hombre que te comenté que lo único que quería era mirar otras mujeres? Él llegó y me dice, ¿has visto la nueva coordinadora? Le digo, no, ni la he visto. Uy, me dice, tiene unos ojos grandes y unas pestañas, es bellísima. Le dije, yo ya te dije que esas cosas a mí no me interesan porque yo soy un hombre casado y soy un hombre muy feliz. No me interesan esas cosas. Y un día voy por el pasillo del colegio y viene ella, caminando así. Y yo estoy parado así y se me pone aquí, ¿no? Y me pone la mano aquí y me dice, ¿cuándo vamos a tomar un café juntos? Y yo le saco la mano acá y le digo, nunca. Y dice, ¿por qué? Porque yo soy un hombre casado, que amo a Dios y amo a mi esposa. Y contigo a solas ni a la esquina. Si quieres, vamos a tomar café, los tres, vas tú, va mi esposa y voy yo. Ningún problema. Y se echó para atrás y me dice, tú eres el pastor de acá del colegio. Yo soy el pastor del colegio, mucho gusto. Dios te bendiga, mi nombre es Joaquín. Quiero conversar contigo. Y le prediqué el Evangelio, le hablé de Jesucristo, ella conoció a Cristo como Salvador, comenzó a congregarse en una iglesia y cada vez que me veía me decía, pastor, qué vergüenza con usted. Yo coqueteándole a un pastor. Yo dije, no te preocupes, te entiendo, porque yo con esta pinta, le digo yo, soy irresistible, le dije. ¿Sabes? ¿Quieres vencer al mundo? Habla de Cristo. No te avergüences de hablar de Jesús. No te avergüences de decir, soy cristiano, soy cristiana, leo la Biblia, asisto a una iglesia. No te dé vergüenza. Esa es una forma de vencer al mundo, es decir, soy cristiano. No participo de esas cosas. Pastor, pero me van a hacer bullying, se van a burlar. Sí, no te olvides que de Jesús también lo hicieron. De Jesús también lo hicieron. De Él se burlaron. Y de ti también lo van a hacer, lo más seguro. Pero, ¿quieres vencer al mundo y agradar al Padre? En ese colegio donde yo trabajaba, a veces hacían reunión de profesores. Y venía el rector y me decía, usted se tiene que quedar a esa reunión porque yo sé que a usted no le gusta quedarse a esas reuniones, porque hacían unas reuniones y después de 10 minutos de trabajo ponían las cervezas arriba de la mesa y empezaban a beber. Y venía la persona que repartía la cerveza, hacía para ti, para ti, para ti. ¿Verdad que usted es el pastor? Una Coca-Cola para el pastor, por favor. Y traían y me colocaban una Coca-Cola ahí, cerveza, cerveza, cerveza. Era una mesa redonda, 34 cervezas ahí y la única gaseosa era la mía. La única que no tomaba. Y cuando empezaban a terminar la reunión y empezaban a hacer bobadas, yo me paraba y les decía, muchas gracias, he pasado un lindo tiempo, ya empezó la bobada, hasta luego, Dios los bendiga. Y a todos ellos les prediqué el Evangelio. ¿Cómo hizo Jesús para vencer al mundo y agradar al Padre?
¿Sabes cómo lo hizo? En primer lugar, no se aisló de las personas. No era un ermitaño. Él habitó en medio de las personas. En segundo lugar, Él les habló de Jesús. Él habló del Evangelio. No te avergüences de hablar de Cristo. No te avergüences como yo de esconder tu Biblia aquí atrás. No escondas este libro. No escondas de que eres cristiano. No tengas miedo de decir no. No tengas vergüenza de ese tipo de cosas. Jesús no lo tuvo. Él, en primer lugar, no se aisló de las personas. En segundo lugar, Él habló del Evangelio de Cristo. ¿Tienes amigos, entre comillas, o amigas que no son cristianas? ¿Ya les dijiste que tú eres cristiana? ¿Ya les dijiste que tú eres cristiano, que asistes a una iglesia, que lees la Biblia y que tienes horas para almorzar? Una chica vino una vez en la universidad y me dijo, pastor, estoy teniendo un gran problema en la universidad. No quiero que sepan que yo soy cristiana. Y digo, ¿y cuál es tu problema? Es que no me quiero quedar sola. Y me da vergüenza. Yo le dije, un gran error que estás cometiendo es callar de que tú eres cristiana. Y le dije, mira, comienza con un detallito pequeño. Le dije, ¿tú almuerzas ahí en la universidad? Claro, por supuesto que sí. Bueno, a partir de mañana, cuando llegue la hora del almuerzo, antes de almorzar, cierra tus ojos, agacha la cabeza y ora dando gracias por los alimentos. Y me dice, ¿y usted quiere que yo haga eso delante de todas mis compañeras? Por supuesto. Si tú vas a dar gracias a Dios. Ay, pastor, no me atrevo. Bueno, hazlo. Al otro día ella me contó que llegó la hora del almuerzo y hizo, Señor, gracias que tengo una rápido. Y abrió los ojos y algunas las estaban mirando y le dijeron, ¿qué estás haciendo? Y ella dijo, estoy orando, dando gracias por los alimentos. No me digas que tú eres cristiana. Sí, yo soy cristiana. ¿Y por qué nunca nos dijiste? ¿Te da vergüenza? Oye, si crees en Cristo no te debería dar vergüenza. Las compañeras que no eran cristianas le pegaron una vaciada. ¿Y por qué nunca nos hablaste? ¿Por qué nunca te vimos leyendo la Biblia? ¿Por qué tú hablas con groserías como nosotros? ¿Por qué tú andas con novios y en fornicación como si no fueras cristiana? Y le dijeron, si vas a ser cristiana, demuéstralo. ¿Por qué? Porque el cristiano no necesita el pecado para divertirse. La primera forma en que Jesús venció a este mundo y agradó al Padre, no se aisló de las personas. En segundo lugar, la segunda forma en que Jesús venció el mundo y agradó al Padre al mismo tiempo fue que habló de quién era Él. Él habló del Evangelio y no se avergonzó. Pero en tercer lugar, y esto es aquí donde me quiero detener un poquito más. La tercera forma es que Él no participó del pecado de las personas. No, Él no participó del pecado de las personas. Yo sé que es difícil, vamos a San Juan capítulo 8, yo sé que es difícil hoy en día, pero Jesús no participó del pecado de las personas. ¿Y cómo hago para separar eso yo, pastor? ¿Cómo hago para hacer las cosas correctamente delante de Dios? Vas a tener que ser valiente. En Juan capítulo 8, ya lo vimos, Jesús conversa con una mujer encontrada en adulterio. Imagínate tú, encontrada en adulterio. Y la querían apedrear. Y eran tan machistas los judíos que trajeron solo a la mujer encontrada en adulterio, pero al hombre no lo trajeron. Son tan sinvergüenzas los hombres. Y trajeron a la mujer y la querían apedrear. Y la ley exigía que tenían que apedrearla y matarla a esa mujer. Y le dijeron a Jesús, oye, tú también tienes que apedrearla.
porque la ley mandaba eso. Pero en el versículo 10, Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Y mira aquí lo que dice acá. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete. ¿Y qué le dice al final? ¿Qué le dice al final? No peques más. Porque la tercera forma en que vas a vencer al mundo y vas a agradar al Padre es que tú no eres partícipe del pecado de esas personas. Tú estás conversando con todas tus amigas ahí del colegio, vamos a poner un ejemplo, y todos están con la grosería, y tú no ocupas ninguna grosería. Y están conversando. Y cuando comienzan a conversar de cosas sucias que no agradan a Dios, tú inmediatamente haces lo que hizo Michael Jackson. El paso para atrás y te vas. Y te vas. Están viendo cosas en el celular, cosas. Algunos hombres miran mujeres con muy poca ropa. Hay que orar por esas mujeres para que Dios les provea más ropa. ¿Listo? ¿Y sabes lo que hay que hacer? Huir. ¿Por qué? Porque tú te tienes que relacionar con ellos para poder hablarles de Cristo, pero lo que no debes hacer es participar de su pecado. Todas las chicas están de novias en el grupo, todas. ¿Y tú por qué tienes que hacerlo? Pastor, que me siento sola. Bueno, cómprate un gatito. Todas las demás muchachos y chicas andan en la fornicación, en la sexualidad, andan viendo pornografía. Pastor, todo lo hacen. Así que porque todos los demás lo hacen, ¿tú lo vas a hacer? ¡No! Tienes que aprender a separar las cosas. Yo me relaciono contigo, pero lo que yo no hago es compartir tu pecado. Yo no participo de esas cosas. Pastor, pero me voy a ir quedando solo. Mira, cuando tú vayas alejándote de esos amigos, entre comillas, y ahora te explico por qué siempre he dicho amigos, entre comillas, Dios te va a regalar unos nuevos amigos, pero correctamente. ¿Por qué digo amigos, entre comillas? Porque te explico lo siguiente. Los cristianos no tenemos amigos que son sin Cristo, son conocidos. Los verdaderos amigos son personas que te ayudan a crecer espiritualmente. Venciendo al mundo, como hizo Jesús, ya terminando, para vencer al mundo y para agradar al Padre. No participó del pecado de las personas. Tú no vas a ver que Jesús hizo lo mismo que ellos hicieron, porque tú, con la ayuda de Dios, puedes vencer al mundo. Y vamos a terminar buscando Primera de Juan, por favor. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 5. Termino con lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 5, que es el versículo que está puesto ahí atrás. Capítulo 5, versículo 4 de Primera de Juan. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué dice después? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es, ¿qué cosa? El Hijo de Dios. Querido adolescente, señorita, aquí en el campamento es muy sencillo. Tú haces lo que los consejeros te dicen, si no, te tiran a la piscina. O te ahorcan, o te tiran a dormir afuera. Pero vas a volver ahora a Bogotá, vas a volver a tu barrio, vas a volver a tu casa, vas a volver a lo que es tu medio ambiente, quizás en el colegio, y es ahí donde es difícil. Es ahí donde se necesita ser valiente, y es ahí donde se necesita entender que tú, termino con esto, mírame acá, no puedes agradar a Dios y al mundo al mismo tiempo. No se puede. No lo intentes porque vas a fracasar.
No se puede. Es por esa razón que Jesús te dice en esta mañana, yo vencí al mundo y agradé al Padre. ¿Y cómo lo hiciste? En primer lugar, la primera forma, Jesús no se aisló de las personas. Él compartió con las personas. En segundo lugar, la segunda forma de vencer al mundo y agradar al Padre es que Jesús habló de las cosas de Dios. No te calles, no te quedes callado cuando tengas que hablar las cosas correctas. Y si se enojan, lo lamento que se enoje. Usted quiere que yo lo respete a usted, bueno, usted también respéteme a mí. Querido joven, Dios quiere que te diviertas, que sonríes, que pases un tiempo lindo, que disfrutes esta etapa de tu adolescencia. Pero lo que Dios no quiere es que el pecado te haga daño, que el pecado te marque y que el pecado te destruya. Qué triste es ver hoy en día señoritas de esta edad ya embarazadas. ¿Por qué se arruina la vida? O sea, ¿un hijo es una ruina? No, te adelantas en el tiempo. Y querida chica que estás acá, ¿tú sabías que si tú quedas embarazada, tu novio se vuelve un mago? ¿Sabes por qué? Desaparece. Y tú eres la que queda con el niño y arruinaste tu vida en todo lo que tenías en el futuro. ¿Dios quiere que te cases? Sí. Si me casé yo y Nando, todo el mundo se puede casar. En tercer lugar, para agradar al Padre y vencer al mundo, no participes del pecado de las personas. Yo no participo de eso. Yo no hago eso. Yo no soy de ese tipo de situaciones. Perdóname, pero yo esas cosas yo no participo. Tienes que tener la valentía para hacerlo. Venciendo al mundo. ¿Puedes hacerlo? No, no te escuché. ¿Puedes hacerlo? Claro que puedes hacerlo. Pero no es fácil, no es sencillo, pero Jesús lo hizo. Y con la ayuda de Él lo vas a lograr y vivir una vida cristiana que agrade a Dios, pero que no participe del pecado que hay en este mundo. Hoy día es muy fácil vivir en este mundo haciendo todo lo que los demás hacen. Te cuento finalmente una historia de un muchacho en una universidad. Era el único virgen a los 24 años. ¡Qué oso! A los 24 años y virgen todavía. Él era cristiano y él estaba calladito porque le daba un poco de vergüenza, porque todos los otros estudiantes hablaban de sus aventuras sexuales que habían tenido. Hasta que alguien se enteró por ahí y sopló la noticia de que él todavía no había tenido relaciones sexuales a los 24 años. Era un prehistórico. Y comenzaron a hacerle bullying. Era el único y le daban y le daban. Le decían que era gay, que era homosexual. Le decía que era un tipo raro, que era un tipo que no tenía habilidades sexuales. Lo molestaron hasta que un día fue a hablar con el pastor y el pastor le dijo, yo te doy este siguiente consejo. ¿En serio, pastor? Le dijo, muchacho, claro, bueno. Llegó al otro día al salón y comenzaron a molestarlos y él se para y se pone adelante. Y les dice, queridos compañeros, con mucho respeto, yo los amo. Pero les quiero decir algo. Sí, es verdad, yo soy virgen. No he tenido relaciones sexuales todavía porque soy cristiano y quiero llegar al matrimonio con mi esposa sin haber tenido relaciones sexuales porque eso es lo que Dios quiere. Y yo sé que ustedes se ríen de mí, yo sé que ustedes se burlan de mí, pero Él les dijo lo siguiente. Yo puedo ser como ustedes, pero ustedes ya no pueden ser como yo. ¿Entendiste? ¿O te lo explico? El muchacho les dijo, yo puedo ser como ustedes. O sea, si yo me acuesto y tengo sexo, yo seré igual a ustedes. Pero ustedes, que ya tuvieron sexo, ustedes ya no pueden volver a ser como yo, a esperar virgen para el matrimonio, porque yo quiero agradar a Dios y el día que me case, yo quiero mirar a mi esposa a los ojos y decirle, eres la única mujer con la cual yo he estado. Y te amo y te respeto.
Eso es lo que Dios quiere. ¿Te aíslas del mundo? No, pero no participas del pecado. Eso fue lo que Jesús hizo y esa es la manera en que Dios quiere que tú vivas. Que venzas el mundo, pero que disfrutes esta etapa de la adolescencia.